Damos gracias a Dios. Tenemos un eco acá, manos del sonido. Gracias. Damos gracias al Señor por todo lo que hace y sigue haciendo. Estamos escuchando, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles en forma sistemática, versículo por versículo. Y para nosotros lo que nos ha dicho hasta ahora el texto ha sido algo fantástico. Por un lado, hemos podido comprender que la obra la hace el Espíritu Santo. Vimos cómo el Espíritu Santo juega un papel primordial para todo el trabajo cuando realmente se hace la obra de Dios. Vimos que Lucas recolectó la información y como lo hemos visto en estas semanas que hemos comenzado, después de haber investigado nos dice lo que pasó con Jesús después de su resurrección, cómo caminó por la tierra 40 días y cómo después de esos 40 días la Biblia nos muestra clara, total y absolutamente que el Señor mandó a su pueblo a hacer la misión. De todos los encuentros de resurrección de Cristo, todos y cada uno de ellos tienen como propósito literal que nosotros comprendamos la forma en que se hacen las obras de Dios. Pero antes de eso me falta hacer algo. Sí, vamos a orar, pero venga, le digo porque vamos a orar. Hola, sigue por acá. Está calorado. ¿Cómo es que se llama el muchacho? Sebastián. Hola, Sebastián. Muy bien. Sebastián quiere dar testimonio hoy. No, siempre damos gracias al Señor. Hay parejas que traen a sus hijos y literalmente a veces se llama presentación. Pero realmente a quienes vamos a presentar más es a los papás, ¿ok? Más que al muchacho, es a los papás. La Biblia dice que los padres son responsables de lo que van a hacer con sus hijos y hoy estos padres quieren presentar públicamente a su hijo, a Sebastián, ¿cierto? Y por eso hoy estamos muy contentos y gozosos. Sebastián es la respuesta de oración de nuestros hermanos, así que estamos muy gozosos de lo que Dios hizo y por eso vamos a orar por ellos. Cuando hacemos una presentación, lo que hacemos es pedir sabiduría para los papás, porque durante los próximos años ellos tendrán que ejercitar literalmente esa sabiduría con su hijo. Y rogamos que el Señor les ayude. ¿Y por qué estamos nosotros acá? Porque todos tenemos que orar unos por otros y porque esperamos que nosotros, todos ustedes, también estemos orando por Él, porque el Señor los guíe en cómo van a ser esos padres. Amén. Entonces voy a pedirles que se pongan de pie un minuto. Y vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas, pero muchas gracias hoy, Señor. Hoy ponemos delante tuyo una vez más a nuestros hermanos, a Alex, a su esposa. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en sus vidas, en sus corazones, colocando todo lo que hace falta para que sean esos padres que te glorifiquen y que te exalten a través del cuidado de su hijo. Ponemos a Sebastián en tus manos, sabiendo que necesitará, Señor, de unos padres no solamente amorosos, sino que se ciñan a la palabra para que sea criado en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso con gozo hoy los presentamos a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que como hermanos en Cristo, todos nosotros vamos a estar orando por ellos como familia y pidiendo que tú hagas la obra perfecta en sus vidas y corazones. Por eso hoy dejamos en tus manos a la familia completa y en especial a Sebastián. Nos gozamos por lo que hiciste para traerlo a este mundo y dejamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Al final pueden felicitar al muchacho. Gracias, hermanos. Muy bien. Gracias, Sebas. Todo juicioso se comportó el muchacho, fantástico. Así es como debe ser. Y les decía que hoy, ya que oramos, hoy vamos a entrar a... Estuvimos viendo, lo último que vimos es que el Señor Jesús ascendió al cielo y cuando iba ascendiendo al cielo unos ángeles le dijeron a la gente: ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedaron mirando allá? Ya el Señor había dado unas órdenes puntuales y la obra tenía que continuar. Ya el Señor había cumplido su parte y recuerden que Jesús se va al cielo no para abandonarnos, sino para interceder por nosotros sentado a la diestra del Padre. Y ahora lo que sigue en este texto es algo muy bonito y muy especial. La iglesia quiere abrir iglesias, es el deseo y
no solo de nosotros, sino el deseo del corazón de Dios, es abrir y obras. Que la palabra de Dios corra en muchos lugares. Hoy vamos a empezar a mirar las bases. ¿Qué será una o la más importante cosa que debemos hacer como iglesia para que de verdad eso ocurra? Hoy vamos a estar trabajando específicamente en eso. Para eso, ya que hemos orado antes y ahora, quiero comenzar diciendo que voy a contar la historia de cierta manera. En Jerusalén, en el año 30 después de Cristo, en un aposento alto de la ciudad santa, 120 personas se reunían día tras día en oración. Entre ellos había pescadores rudos, un ex recaudador de impuestos, un revolucionario celote, mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y los hermanos de Jesús que apenas semanas atrás lo habían negado. No tenían edificio, no tenían presupuesto, no tenían programa, no tenían influencia política. Para el mundo ellos eran insignificantes. Sin embargo, este grupo pequeño de 120 personas cambió el curso de la historia humana. ¿Qué hicieron mientras esperaban? ¿Se pusieron a plantear estrategias de mercadeo? No. ¿Se pusieron a diseñar programas espectaculares? No. ¿Se pusieron a competir por posiciones de liderazgo? No. Estaban haciendo algo que por desgracia muchas iglesias no hacen hoy. Oraban sin cesar unidos en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Pero algo faltaba. Jesús había prometido que fueran 12 los que estaban allí, los 12 apóstoles. Sin embargo, faltaba uno. Uno que, como en el texto nos va a mostrar más adelante, literalmente se suicidó. 10 días después de esta escena, en otra próxima enseñanza, va a ocurrir lo que se llama el día de Pentecostés. El Espíritu Santo va a descender sobre esas 120 personas con poder sobrenatural. Y Pedro, después de esto, cuando predique su primer sermón, 3,000 personas se van a convertir en un solo día. 3,000. En pocas palabras, y en muy poco tiempo, el grupo de los 120, dice la Biblia en Hechos 17, trastornó el mundo entero, literalmente. En el año 64, un historiador romano, no cristiano, dijo que el imperio romano tenía una inmensa multitud de cristianos en Roma. Y todo comenzó con 120 personas que tomaron en serio algo que hay que tomar en serio y desgraciadamente muchos no lo hacen: la oración. Y hoy vamos a enfocarnos por qué la oración fue tan vital y tan poderosa. Y para dejar claro los contrastes, ellos perseveraban en oración. A veces nosotros oramos solamente ante lo importante o lo eventual. Ellos estaban unánimes. En cambio, muchos están fragmentados por opiniones y cosas. Ellos, vamos a mirar, sometían sus decisiones totalmente a las escrituras. Nosotros a veces usamos la escritura solo para justificar lo que ya hemos hecho. Ellos vivían a Cristo como su vida y nosotros a veces lo tenemos como una simple referencia religiosa. Y eso son cosas completamente diferentes. Por eso la pregunta con la que voy a comenzar y terminar es: si los apóstoles evaluaran mi vida de oración hoy, ¿qué dirían? ¿Buena, regular, mala, superficial, light? ¿Cómo la llamarían? ¿Excelente, fantástica? ¿Cuál de todas sería cómo la evaluarían ellos en el día de hoy? Y si solo tuviéramos 120 miembros, ¿tendríamos el mismo poder espiritual? Interesante. Recuerden que Jesús comenzó a enseñar después de la resurrección, le enseñó a sus discípulos durante 40 días y subió al cielo, y quedamos en la escena de los ángeles que le dicen que por favor no se queden mirando al cielo, sino que trabajen, que se muevan. Literalmente le están diciendo a sus discípulos. Por eso cuando llegamos al a Hechos, el capítulo número 1, versículo número 12, vamos a empezar hablando de la obediencia de los creyentes en este instante, que va a comenzar de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, versículo número 12. Aquí va. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Interesante. Jesús les había ordenado que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Los ángeles le habían dicho
que no siguieran mirando para el cielo, sino que se pusieran a hacer lo que el Señor les ordenó. Y lo que el Señor había ordenado es vayan a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron inmediatamente lo que el Señor les dijo. Dejaron de mirar al cielo y arrancaron. Lucas agrega en Lucas 25:52 que cuando fueron regresaron con gran gozo. Al principio, cuando vieron que Jesús partía, estaban como con tristeza, con duda, pero ahora dice que cuando ya el Señor se fue, cuando los ángeles hablan y los ángeles les hablaron, ellos empezaron a decir, listo, el Señor tiene un plan, vamos a obedecerlo de manera instantánea. Y la Biblia dice que lo hicieron con gran gozo, porque el Señor les había dicho, quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Lucas 24:49. Y entonces el texto dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Eso significa desde el monte de los olivos. Era un lugar, el lugar donde Cristo estuvo en agonía. El huerto específico, en ese monte había varias como finquitas, terrenos, y cada terreno tenía un nombre. Y al que Jesús normalmente asistía en ese monte se llamaba, como esta iglesia, Getsemaní. Así se llamaba el monte, el lugar donde el Señor asistía. Allí fue donde él agonizó y ascendió a los cielos, en ese mismo lugar. Ese monte está a solo 50 metros de Jerusalén, arriba de Jerusalén. ¿Qué significa? ¿Usted no ha ido a Jerusalén últimamente? No, lástima. Por internet, yo he ido varias veces. Jerusalén está acá, usted puede por internet ir. Y cuando mira el monte de los olivos, eso es una montañita que solo tiene 50 metros subiendo. No es mucho. Pero cuando sube los 50 metros, usted puede ver allá la ciudad. Muy bonita. Eso es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo aquí el texto, porque Lucas lo quiere aclarar bastante, es que volvieron a Jerusalén, bajaron los 50 metros y entraron a la ciudad. Dice que la ciudad estaba camino de un día de reposo. Ahora, hay que entender que los judíos tenían reglas estrictas para movilizarse el día de reposo, o sea, los sábados, que no se mueven ni hacen nada. Tú puedes un sábado moverte específicamente, ya habían hecho una medida, puedes tener 2000 codos. Usted dice, ¿y el codo de quién? Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Esa era la máxima distancia permitida según la ley mosaica, 2000 codos. Eso en términos de nosotros y traducido, según el codo que utilizaban de referencia, es literalmente 1 kilómetro. Significa, yo estaba en mi casa en Jerusalén y quería salir el sábado. Qué pena, pero solo puedes ir 10 cuadras al norte o 10 cuadras al sur o al oriente o al occidente. Eso era todo lo que te podías mover. Y era válido hasta ahí. Entonces se pasaba de allá, pecó. Según la ley judía, no es que la Biblia lo haya puesto de esa manera. Y entonces dice acá que el monte de los olivos quedaba a menos, a un día de reposo. Había solamente 1 kilómetro entre la ciudad y el monte. Por eso es que podía haber estado allá. ¿De dónde sacaron ellos ese hábito de que solamente podían estar a esa distancia? Cuando el Señor en los tiempos antiguos construyó el tabernáculo y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, Dios dijo que todas las tribus tenían que estar alrededor. Entonces la tribu de Dan al norte, la tribu de tal al sur, cada tribu tenía un lugar, pero ninguna podía estar a más de 2000 codos, 1 kilómetro. Y por eso ellos cogieron esa medida como la medida básica para no movilizarse más allá de eso. Y dice el texto, cerca de un día de reposo. Y llegamos al versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde estaban una cantidad de personas. Voy a anotar los nombres ahí, te vamos a hacer un examen con ustedes en vivo y en directo. Dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y empezaron una lista de personas bastante larga. Y dice que entrados subieron al aposento alto donde ellos moraban o vivían. El aposento alto, señores, de alto no tiene mucho, la verdad es un mezanín, para que les quede claro. Se llama un lugar alto, es básicamente un sobrepiso, algún pisito más alto que el otro. Es un lugar grande porque caben 120 personas orando, ¿de acuerdo? Y no estaban ahí todos apretados, ¿ok? Es probablemente el lugar donde se celebró la última cena y donde Jesús les apareció por última vez.
Y también dice que era un lugar donde moraban, no era un lugar que visitaban ocasionalmente, era un centro de reunión constante para ellos. Significa que ya habían estado ahí muchas veces y era normal verlos en ese lugar. Y dice que en ese lugar estaban 11 de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Solo habían 11 porque Judas ya se había muerto, se había literalmente ahorcado. Y bueno, después vamos a hablar de esa historia porque también está contemplada allá. Ahora, Lucas y Juan nos mandan esas listas. Es una cosa bien interesante. Cómo ellos cuadran las listas, obviamente son listas idénticas. La pregunta es si ustedes que llevan en el cristianismo, ¿qué les digo yo? 20 años, 15 años, ¿se saben los nombres de los 11 apóstoles? Levanten la mano el que se sabe el nombre de los 11 sin fallar. ¿Quién dijo 10? Me sé 10, lo bajé a 10. 8. ¿Quién dice 8? Me sé el nombre de 8. ¿Quién dice 7? No, nada. 6, promoción, 6, solo 6 nombres. ¿Qué tal 3? Sin mirar allá, que se lo sepan de memoria. Por lo menos se saben uno. Y si llegan a decir Lucas, perdieron el año. Porque ese no tiene nada que ver, él no es un apóstol. Dice, pero ¿cómo así? Si hay... A ver, ¿usted lo ve en esa lista? ¿Por qué no lo ve? Porque él no es apóstol, él fue un historiador. Él recolectó la información, era un creyente, un discípulo, pero no era un apóstol. ¿Estamos claros? Ahora, el asunto es que todas estas personas que el Señor recolectó tenían perfiles completamente diferentes. Y lo que vamos a ver hoy es lo que se llama la multiforme gracia de Dios. Dios llega a toda clase de personas. Y algunos que uno dice, uff, tremendo. Entonces voy a explicar quién era brevemente uno por uno. Primero está Peter, para nuestra audiencia internacional, más conocido como Pedro, o sea, Peter. Ahora, no, hay que dejar claro que no es que él fuera el principal delante de todos, no. Pero Dios sí le puso algunas tareas iniciales a él. Fue el primero en testificar que Jesús era Dios. Él dijo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue el primero que reconoció esa condición. Fue al que el Señor le dijo que con Pedro se literalmente inauguraría la iglesia. Dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, que te entrego las llaves del reino. A Pedro se las entregó. Y dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces cuidado con esa frase, ¿no? Hay que interpretarla bien. O sea que Pedro es la roca donde se sostiene la iglesia. ¿Quién es la roca donde se sostiene la iglesia? Cristo, no es Pedro. Entonces uno dice, pero ahí dice que allí le dijo el Señor, obvio que así le dijo. Pero la interpretación de ese texto es Jesús mirando a los ojos a Pedro le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De él. ¿Ok? Así es como se lee ese texto para que lo tengamos claro. Y entonces en los primeros capítulos, pues Pedro es el líder indiscutible. No quiere decir, obviamente, que él sea el único, sino que ejerció el liderazgo en muchas partes. Su papá era Jonás, como dice Mateo 16, estaba casado, la Biblia dice que estaba casado, como dice 1 Corintios 9:5, era de Bethsaida, en Capernaum, su oficio, pescador, pero su condición académica, hombre común del vulgo y sin letras, dice el texto. No conocía las escrituras, no había estudiado en ninguna escuela rabínica. Y el Señor dijo, venga para acá. Y le cambió el nombre a Pedro, fue el que le puso ese nombre, que significa piedra, pero significa piedra pequeña. Esa es la traducción normal. Ahora, Pedro hace parte de un grupo que se llama el Círculo Íntimo de Jesús. Jesús tenía un anillo de seguridad número 1 principal. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran los tres que siempre estaban en cosas muy importantes, acompañando a Jesús, ellos tres. Ahora, este hombre asumió ese liderazgo, era un hombre muy... para todo quería participar. O sea, yo siempre molesto diciendo, Pedro tiene una camiseta que dice, yo quiero participar. En pocas palabras, Jesús decía, ¿quién quiere tal cosa? Y ahí viene que levantaba de primera. Yo. Era el que se metía en todo, el que hablaba por otros. Y es el líder indiscutible, obviamente, en eso.
Ejercía un liderazgo natural en muchísimas cosas, pero era también muy emocional a ratos. Finalmente, Pedro, recuerden que él fue el que negó al Señor también, se convirtió en el primer predicador, habló a muchas autoridades. También la Biblia nos dice que muchas sanidades fueron hechas por él. Fue encarcelado, liberado, estuvo en Antioquía y lo relacionaron con muchas iglesias en Asia Menor. Ese era Pedro, el número uno. Pero después estaba Juan, a quien la Biblia lo llama el discípulo amado. Juan es un hermano de otro que se llama Jacobo y aparece acá, parece que es el más joven de los que estaban allí. De padre acomodado, su papá tenía jornaleros, como decía Marcos 1:20. Su mamá se llamaba Salomé. Interesantísimo, la mamá le ayudaba a sostener el ministerio. Le patrocinó el ministerio a este hombre llamado Juan o el discípulo amado. También es el discípulo que en la Biblia hay un discípulo que no se revela el nombre, que está al lado de la cruz y muchos piensan que es él. Pero el muchacho no era una perita en dulce, le tenían un apodo. Le decían de cariño Boanerges. Boanerges, que significa el hijo del trueno. O sea que tenía un genio volado, para que me entiendan. ¿Qué? Literal. Habla de que el tipo era súper explosivo, carácter impulsivo. Uy, wow. Tenía otro pequeño problemita. Le encantaba la fama y la popularidad. Él fue el que le dijo a Jesús: Jesús, cuando estés en tu reino, por favor ponme que yo esté a la derecha y mi hermano a la izquierda. Esa era la belleza. Ahora no los juzguen porque si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Y era de los que decía: Señor, ¿por qué les das a los otros? Y bueno, tenía un corazoncito así. También en la iglesia primitiva, ojo, pero también hay que abolarle a él, que corrió con Pedro a la tumba y fue el primero que entendió el significado de los lienzos vacíos. Cuando dio cuenta, dijo: Él resucitó de verdad. Y empezó como a creer. También fue el que soportó la primera persecución, una columna de la iglesia mucho más adelante, hasta que lo mandaron a Patmos, allá en Apocalipsis, donde él terminó su vida por preso literalmente allá. Ese se llama Juan. Ahora se le dice el discípulo amado y es una frase bien complicada de entender y pareciera que está dada por su tremendo amor. Era una persona muy amorosa, expresivamente, pero también de un carácter extremo. O sea, era muy amoroso por un lado y absolutamente explosivo por el otro. Ahora, después aparece Jacobo. Jacobo es hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Y resulta que compartían algo con el hermano, el apodo. Los dos les decían los hijos del trueno. Los dos eran rebotados y eran de temperamento pesado. También Jacobo lo era. Fue llamado por Jesús, lo llamó directamente. También compartía el sobrenombre y también le gustaba tener honores. Él también pidió puesto. Dijo: Señor, ¿será que me puede dar este puesto? También fue de los que pidió esas cosas. Lo mataron, fue el primero que murió durante la persecución de Herodes. Fue el primero en sufrir martirio en el año 44, literalmente. Después aparece Andrés, que Andrés es el hermano de Pedro. Andrés era un pescador, discípulo de Juan el Bautista. O sea, cambió de maestro. Él seguía a Juan el Bautista y después empezó a seguir a Jesús. Fue el que llevó a Simón Pedro a Jesús. Y es un hombre que es considerado evangelista, este hombre que llamamos Andrés, porque obviamente trajo a varios hacia el Señor. Su fe era práctica. Cuando tocaba alimentar a 5,000 personas, él buscó unos panes y unos peces y él no dudó y dijo: ¿será que no puede? No, se los dio a Jesús. Mira, y esto, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto. Era un hombre con un grado de fe importante. Y también era un hombre que le gustaba mucho saber el futuro. Dice que es de los que le preguntaban específicamente al Señor qué va a pasar después, cuáles son los acontecimientos futuros. En la lista después aparece Felipe. Felipe fue llamado al día siguiente de Andrés y Pedro y sirvió para que él ayudó para que otro más adelante llegara, que se llama Natanael. Este era un hombre que tenía sus dudas. Le dice el Señor: vamos a alimentarlos. Y cuando el Señor dijo que los iban a alimentar a un pueblo grandísimo que estaba ahí, él dijo: pero 200 denarios de pan no bastarán. Él solía enfadarse por las limitaciones humanas. Cuando uno estudia el perfil de este hombre decía: pero no hay de dónde, no hay no sé qué.
Como pueden ver, se parecen a muchas personas hoy en día, que solo se basan en lo que tienen y no entienden que Dios puede hacer cosas increíbles. Pero ojo, no se queden con esa imagen porque no es la imagen literal de él. Ahora, él fue el que le preguntó a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó en Juan 14:8, Juan 14:9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Llevaba 3 años con Cristo y no había comprendido que él era Dios. Wow. Pero no lo juzguen así. Todos estos fueron hombres de Dios. Pero ya vamos a entender por qué el Señor los muestra así. Después apareció uno de los más famosos que se llama Tomás. Tomás significa mellizo, o sea, significa que tenía otro que era como él y estaba dispuesto a ir con Jesús a la muerte. Era un poquito pesimista. Cuando dijeron que estaba dispuesto a ir a la muerte, él dijo, vamos también nosotros para que muramos. Él siempre pensaba, nos van a matar, nos van a matar. Tenía como ese perfil, un poquito de pesimismo hacia eso. Él confesó que no sabía dónde iba el Señor y Jesús le contestó, tranquilo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él fue el que le contestó y yo soy la vida. Chévere. Ahora, él no quiso aceptar que Jesús había resucitado. Cuando vinieron y le contaron a Tomás, Jesús les dijo, no, hasta que yo no vea las marcas de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. 8 días después el Señor se le aparece y cuando ya le deja que haga todo eso que él quería, le dice, Señor mío y Dios mío. Wow. Y el Señor le contestó, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es Tomás. Después viene Bartolomé. Bartolomé es el mismo Natanael en la lista, ¿ok? Su nombre significa hijo de Ptolomeo y obviamente no está mencionado mucho allí, pero Natanael, antes de ser creyente, dijo una frase famosa muy, muy, muy brava. Le dijeron, hemos conocido al Mesías, viene de Nazaret. ¿Y sabe qué contestó la belleza? ¿De Nazaret puede salir algo tan bueno? ¿En serio? De ahí puede venir. Eso era antes, ¿ok? Antes de conocerlo. Pero cuando Jesús declaró, más adelante Jesús declaró de él, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y demostró, dijo el Señor, ¿sabes qué? Bartolomé, o más bien Natanael, ¿sabes qué? Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y cuando le dijo eso, ¿sabe qué dijo este hombre inmediatamente? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De una. Dijo, wow, este hombre sí es. Primero dijo, dudó, pero después dijo, sí, ya sé que eres. Y fue uno de los pocos, de los 12, de los 11 discípulos, él fue uno de los 7 a los cuales Jesús se le apareció. Después aparece el que trabajaba en la DIAN, o sea, Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos que tenía el nombre de una marca famosa de blue jeans llamado Levi's, se llama Levi. Mateo lo identificamos como Levi, sin S, cobrador de tributos y obviamente Levi era su nombre judío. Mateo significa don o regalo de Dios. Fue el nombre que adoptó después de su conversión. Era un publicano. Ahora tenemos un problema. El tipo recolectaba impuestos a favor de Roma, odiado por Israel porque consideraban que ellos estaban trabajando para los opresores. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo simplemente sígueme. Y la persona instantáneamente en Marcos 2:14 se paró y se fue detrás de él. Y a diferencia de pescadores, un publicano que abandonaba su puesto no podía regresar a él. Usted perdía ese puesto para siempre. Ya después de que ya se lo soltara, y él lo soltó. Es más, después hizo un gran banquete con todos los publicanos. Increíble. El hombre dijo, yo creo que todos los que cobramos impuestos tenemos que escuchar este mensaje. Invitó a Jesús para que viniera a hacerlo. Y en lugar de que la gente se alegrara, le dijeron a Jesús que porque había ido a comer con pecadores. Y Jesús contestó, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Chévere. Después apareció Jacobo, hijo de Alfeo. Alfeo el menor. Ahora, no hay mucho sobre este hombre, solo que Marcos dice Jacobo el menor. Pareciera por estatura, por la palabra que utiliza bajo de estatura. Es el que estuvo, muy probable que sea el hijo de María que estuvo cerca a la cruz. Ese es Jacobo, el hijo de Alfeo. Después está el nacionalista, el hincha de nacional, no, la persona que ensañada con su nación,
y un subversivo de la época llamado Simón el Celote. Eso es una cosa tremenda. Los celotes eran un movimiento político religioso radical. Era la yihad cristiana de la época. Mataban romanos, odiaban a los romanos y mataban romanos por estar supuestamente oprimiendo su nación. Ahora, ese partido político de los celotes terminó en el año 74 de una manera tremenda. Los celotes dijeron, jamás le vamos a... Miren lo que pasaba. El señor llama a Leví que cobraba impuestos. Y los celotes, ¿sabe cuál era el lema de ellos? Nunca le pagaremos un peso de impuestos a Roma. Era el opuesto totalmente. Ahora, pero ellos eran, la verdad, eran guerreros, peleaban a muerte. En una fortaleza muy famosa llamada Masada, allá en Israel, en el año 74, el ejército romano los logró encerrar y todos quedaron en la fortaleza que quedan como en una montaña. Ya vieron que iban a perder y antes que entregarse a los romanos, 1000 de ellos se botaron por un precipicio antes que ellos los agarraran. Esa es la historia de Masada. Tremendo. Ellos dijeron, lo siento, prefiero morirme antes que quedar en manos de ellos. Ahora, increíble eso, porque este hombre, que era un celote, el que estamos hablando en este momento, Simón, cambió y entendió que el reino de los cielos no tiene que ver con conflictos humanos y odiar al enemigo, sino que descansa en el poder de Dios, incluyendo abrazar a sus enemigos. Imagínense, Simón el celote junto a Mateo. Algo increíble, eso es una cosa impresionante. Después apareció Judas, pues no el malo, sino Judas, hijo de Jacobo, el otro Judas. Es Judas no Iscariote, dice la Biblia. Algunos le dicen que se llama Lebeo, ese es el otro nombre, o Tadeo. Y es obviamente uno de los nombres que tienen. Ahora, lo único que sabemos es que él le preguntó a Jesús, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y él tenía la intención de que Jesús se mostrara a todos, no era el momento y por eso Jesús le dijo que no lo iba a hacer. También en el autor de la epístola es el autor de un libro de la Biblia, se llama Judas. O sea que este es el medio hermano de Jesús. ¿Estamos? Muy bien. ¿Ya se aprendieron los 11? ¿Ya puedo hacer el examen? ¿Ya las tienen claras quiénes eran cada uno? Muy bien. ¿Qué es lo chévere de esto? Que de todos estos apóstoles, solo Pedro, Jacobo y Juan vuelven a mencionarse. Después, y la otra cosa notable es la diversidad del grupo. Había de distintos lugares, de distinta formación, de distintos oficios, de distinta cultura, de diferentes profesiones, pescadores, publicanos, celotes, hombres comunes unidos solamente por Cristo. Todos eran de Galilea, de la región de Galilea. Y su unidad no procedía de que ellos fueran iguales, sino por el contrario, de su relación con Cristo resucitado. Y así funciona el Señor. El Señor no hace acepción de personas. Él llama a todo el mundo. Y cuando trabajemos o sirvamos abriendo obras, van a haber personas de todos los lugares, de todas las estatus, de todas las culturas, y gloria a Dios por eso. Pero lo que hace diferente esto y lo que es más importante es lo que sigue, el versículo número 14. Versículo número. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál era el rasgo principal de la iglesia primitiva? Aquí está: perseverancia, unanimidad y oración. Aquí dice que perseveraban, significa literalmente que tenían firmeza constante y dedicación inquebrantable hacia la oración. Igual que nosotros, me imagino, ¿no? Firmeza constante y dedicación inquebrantable hacia la oración. Ese era el énfasis que tenían ellos. Ahora, la oración para ellos no era una actividad que hacían ocasionalmente, era el ritmo constante de su vida. Fue lo que destacó a la iglesia cuando comenzó. Y toda la Biblia, y eso debería quedar clara, dedica mucho a la oración. Voy a darles algunos versículos que aclaran literalmente que eso es así. Por ejemplo, cuando llegamos a Lucas 6:4, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Cuando llegamos al 12:5, Pablo y Silas están encarcelados al 16:25. ¿Y sabe qué están haciendo? Orando. Cuando Pedro es encarcelado, la iglesia, ¿qué está haciendo? Orando, que esos Hechos 12:5 y 12:12. Ahora, ¿por qué hacían ellos eso? Pues porque Jesús enseñó que eso era lo más importante. Jesús les dio su ejemplo. Jesús se pasaba noches enteras en oración. Jesús, cuando dijo que había que orar, dijo: orad sin cesar. Y oró en todos los momentos de su vida y dijo: así es como tiene que ser la vida de un cristiano. Increíble. Ahora, todo eso viene desde el Antiguo Testamento. Hay 2 versículos en el Antiguo Testamento. Voy a ponerles esta parte ahí en la pantalla para que ustedes la miren. Clama a mí y yo te responderé, que eso es Jeremías 33:3. Y entonces me invocaréis y tendréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías 29:12. Los 2 textos hablan de la importancia de permanecer en oración. Pero de eso fue en el Antiguo. Cuando llegamos al Nuevo, todo el tiempo la Biblia le dice al creyente y a la iglesia: hágame el favor y oran. Miren lo que dice esto. Vamos a mirar varias citas bíblicas. Todas hablan exactamente de lo mismo. La primera es Romanos 12:12. Solamente vamos a mirar la parte que habla de la oración, la frase que es eso. Voy a ponerlas en pantalla, las 3 que están acá de referencia. Constantes en la oración, dice Romanos 12:12. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Persevera en oración, dice Colosenses 4:2. Y la cuarta, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Entonces, para la iglesia primitiva y para la iglesia actual, orar es absolutamente vital, hermanos. La oración efectiva es algo absolutamente necesario. Pero cuando le decimos muchas veces a las personas hoy: hay que orar, vengan a la oración, dicen: pero pastor, es que la verdad estoy ocupado, pastor. Realmente yo estoy cansado. Yo quiero descansar, he trabajado todo el día. Y hay gente hoy que ni siquiera ora. Hay personas que no están gastando tiempo con Dios en la oración, ni personal, ni congregacionalmente. Y esto es congregacional. Y la verdad, hermanos, si no oramos, no hay forma de que el poder de Dios se desate o se desarrolle en los ministerios. Algunos o muchas personas acá sirven en la iglesia. Ahora, piensen los que están sirviendo y los que quieren hacerlo. ¿Cómo se desata el poder de Dios para que sus ministerios sean efectivos, sean poderosos, para que todo lo que usted haga de verdad tenga un impacto y un fruto espiritual? Pues orando. Por lo tanto, cuando usted decide no orar por cualquier razón que usted determine, pues estamos graves. ¿Cómo pedimos tanto de Dios cuando nosotros mismos no hacemos lo que la Biblia dice? Entonces, aprovechando el momento, ¿cuántos van a venir el miércoles a la oración? Amén. Amén. Un dedito que hizo así. ¿Alguien más? ¿Solo ese dedito va a venir? ¿Va a entrar Nosotros los miércoles estamos orando, entendemos eso como iglesia. Y este libro tiene todo el propósito de entender que lo que estamos haciendo literalmente es seguir un patrón bíblico. El patrón bíblico para abrir iglesias es que primero nos toca orar mucho. Orar que Dios sea edificando su iglesia para que las personas que salgan sean personas de oración. ¿Sabe qué va a pasar cuando ora una iglesia? Usted tiene que orar para que Dios traiga a la gente. Usted tiene que orar para que el Señor le dé sabiduría cómo manejarla. Usted tiene que orar para que Dios convenza corazones, para que Dios provea los recursos, para que todo. Pero si ni siquiera lo quiere ensayar acá. Ahora, peor aún, si usted es un líder de la iglesia, es su obligación participar de los tiempos de oración. Es que no tiene vuelta, hay que hacerlo. Y por eso les insto y les llamo la atención para que efectivamente, sea que oremos por la 2030 como normalmente lo hacemos, una 2030 es orar por las obras nuevas, de todos los lugares, no solo de acá, más cualquiera de las otras que estamos orando por ministerios. Nuestra participación es valiosa porque este es el propósito. Los discípulos de Jesús lo entendieron. Esa es la forma en que nosotros hacemos que la obra de Dios prospere o crezca. Es la manera que se hace. Y por eso el texto dice que ellos permanecían unánimes en oración. Espera que me paso el texto que ya está aquí, ¿ok? Aquí está. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué se la pasaban haciendo? Significa
que ellos sentían, unanimidad significa una misma manera de sentir. Cuidado, no es uniformidad, que todos nos vestimos igual y que todos pensamos igual. Es unanimidad, significa que tenemos algo profundo que nos une. Es una unidad fundamental en Cristo. Porque aquí todos pensamos diferente, pero en Cristo nosotros, y por eso la palabra unánimes ahí, no tiene que ver con uniformidad, no es eso, sino que a pesar de nuestras diferencias estamos en Cristo. ¿Ok? No es que todos iguales, sino que a pesar de nuestras diferencias estamos en Cristo. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Fácil, porque cuando estamos en Cristo tenemos un mismo propósito. ¿Cómo funciona eso en la vida real? En los tiempos de ellos era Mateo, el cobrador de impuestos, decía, yo quiero glorificar a Dios y ese es mi sentir. Y el celote decía, yo también quiero glorificar a Dios, ese es mi sentir. Y eso hacía que pudieran andar juntos. Y esa es la manera en que nosotros podemos hacerlo también. Es más, el Señor dijo en Filipenses 2:5 que algo que ratifica eso una y otra vez. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tremendo eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando no tenemos unanimidad es porque alguno de las partes no está queriendo mirar a Cristo. Porque aunque tengamos diferencias en ciertos puntos o ciertas cosas, miramos es al Señor y queremos es glorificarlo y agradarlo a Él. Pero lo que nos muestra esta escena es que los apóstoles y los hermanos perseveraban en la oración y manifestaban el mismo sentir estando unánimes. Ese es el punto. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. ¿Quién más participó de esa oración? Y eso es supremamente importante. En este texto dice que con las mujeres. ¿Por qué es tan importante? Muchísimo. Porque la presencia de mujeres orando, porque básicamente van a estar orando, era algo que era novedoso para la cultura de la época. En esa época, las mujeres no tenían relevancia, no eran tenidas en cuenta. Pero en el ministerio de Jesús, sí. Cuando estuvo en la tierra, nombró a algunas mujeres para que cumplieran algunas cosas. Ellas ayudaron a Jesús a incluyendo al sostenimiento financiero, como dice Lucas 8:2. También había mujeres sirviendo como María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas. Estas mujeres siguieron a Cristo desde Galilea. Cuando Jesús fue crucificado, ellas sí estuvieron al lado de la cruz. Cuando los discípulos oyeron, ellas sí estuvieron ahí pegadas, estaban ahí con el Señor. Cuando llegaron ¿quiénes fueron las primeras que el Señor se mostró resucitado? Pues a mujeres. Ellas fueron las que fueron donde los apóstoles y les dijeron, Jesús resucitó. Y ellos ¿qué dijeron? La verdad, yo creo que voy a ir a mirar, porque realmente el testimonio de las mujeres en esa época no valía. Y por eso tuvieron que correr ellos dos para mirar si era verdad, porque ellos no aceptaban a una mujer como testigo. Eran consideradas sin capacidad para testificar. Pero Jesús les devuelve su lugar y Jesús las envía como testigos trascendentales de la resurrección. Eso es lo que el Señor hace. De ahí en adelante, hermanos, empiezan a salir mujeres sirviendo a Dios. Lidia, las 4 hijas de Felipe, Febe, Junias, Evodia, Sintique, todas mujeres de servicio de en adelante. Si sigue la historia después del año 100 al 200, historia de las mártires, las mujeres que se hicieron matar por llevar la palabra de Dios, que no fueron poquitas, fueron montones, y se hacían matar, una cosa impresionante. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué unos siglos después ya las mujeres no estaban sirviendo en las iglesias? Entonces para eso toca entender la historia. Resulta que cuando Jesús y los apóstoles fundan las iglesias, eran iglesias cristianas, seguidoras de Cristo, y todas esas iglesias andaron por un tiempo allí. Pero un día el Imperio Romano dijo que quería cristianizarse, que quería aceptar a Cristo, empezando por el emperador. Y entonces él adoptó el cristianismo como religión. Y cuando lo adoptó al principio con los cristianos, discípulos de los discípulos, pues el cristianismo en los primeros siglos andó bien. De ahí salieron personas que llamamos nosotros los patriarcas, por ejemplo. Los patriarcas de la iglesia. Esos son personas
que comenzaron la obra de Dios siendo cristianos, pero Constantino lo sacó y entonces Constantino dijo, ese nombre de cristianos es un nombre despectivo, es Cristo chiquito, eso significa cristiano, un Cristo chiquito ahí, pero es despectivo en esa época. Entonces cambiémosle el nombre, ya no le llamémoslo cristianos. Y entonces él decidió llamarlos católicos, que significa universal, apostólicos, porque supuestamente Pedro había estado allá, y romanos, porque ya Jerusalén sale a volar, y el centro debe ser Roma, porque es la capital del imperio. Y eso lo cambió. Pero cuando lo cambió, algunos cristianos aceptaron y se fueron con ellos con buena doctrina, entre comillas. Pero otros decidieron, no me aíslo, y empezaron a irse algunos. Y la historia habla de que algunos se fueron hacia las catacumbas a vivir allá, otros se fueron a lugares alejados, comunidades que se fueron a muchos sitios aparte para que no tener contaminación supuestamente, porque no consideraban meterse con el imperio romano. Pero los que sí lo hicieron, aceptaron, pero cuando aceptaron ocurrió algo terrible. Resulta que los romanos siempre han tenido sincretismo. Sincretismo es tomar cosas de otras religiones y ponerlas en la mía, es añadirle cosas a mi fe. Entonces los romanos siempre habían adorado a sus dioses. ¿Cómo los habían adorado? Habían hecho estatuas de sus dioses. Sus emperadores eran dioses y había estatuas de cada uno de ellos. Y empezaron con cosas sencillas. Dijeron, bueno, los apóstoles no son dioses, pero ¿por qué no les hacemos figuras para recordarlos? Y entonces empezaron a hacer figuras de Pedro, de Pablo, de todos ellos para supuestamente recordarlos, pero después se convirtieron en figuras idolátricas. Y empezó a contaminarse. Y entre todas esas cosas, cuando ellos hicieron la jerarquía, ahí ellos pusieron la jerarquía de que las mujeres no participaban. Cuando Jesús en el ministerio de los primeros siglos sí las tenía participando. Y por eso se salió. Y se sacaron a las mujeres de ese servicio los primeros siglos. Eso fue lo que pasó. Tristemente así ocurrió. Entonces, lo que vemos acá es una gran cantidad de mujeres orando como parte de la práctica que la iglesia ejercía. Las mujeres juegan un papel vital y la Biblia lo muestra también de esa manera. Las mujeres oraban públicamente. Pablo solo les pedía una cosa, que cuando oren se cubrieran la cabeza, pero les decía que podían orar públicamente. Digo, cuando ore, hágame el favor, cúbrase la cabeza. Ahora, ¿por qué les dijo eso? Porque en la cultura, en la cultura, nosotros hoy en día, si las mujeres no se cubren la cabeza, no pasa nada, porque nuestra cultura no juzga eso. Pero en la de ellos sí. Ellos decían, no, es algo que a ellos les sonaba que no, Dios nunca lo mandó. Pero a ellos les sonaba que era una forma de hacer distinción. Y que las mujeres del mundo no se ponían un velo, las otras sí. Y por eso en esa época ellas usaban eso. Pero lo que el versículo dice es que solamente les pidió que se cubrieran, que la mujer que ora o profetiza significa, y orar es público, y que hablará públicamente, por favor, entonces solo se tapará la cabeza. Uy, tremendo. Pero la mujer más famosa de todas estaba con ellos, se llamaba María, dice acá, y con María, volviendo al texto, la madre de Jesús. Uy. Es la última vez en la Biblia que se nombra a María, la madre de Jesús. La última referencia en las Escrituras. Ella está 19 veces en el Nuevo Testamento. Esa es la última. La Biblia le da nombres a María, pero ninguno dice que es una diosa. Ninguno dice que es una mujer con unos atributos celestiales. Ninguno. Vean los nombres que le da la Biblia a María. Le dice en Lucas 1:28, bienaventurada. También dice en Lucas 1:28 y 48 que cuando el ángel Gabriel viene, le da ese salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. También dice en Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Wow. Y dice en Lucas 1:48, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esas son las descripciones de María en la Biblia. Pero hoy en día no es así. Hoy se han creado unas cosas que se llaman dogmas de María. Significa supuestamente cosas que María puede hacer y que se consideran que eso es así y así. Pero resulta que en la Biblia no aparecen. Entonces usted dice, ¿y entonces cuándo salieron? Durante los primeros siglos, por lo menos el siglo IV, V, VI, eso no pasó. Cuando la iglesia católica, apostólica, romana, que tenía cristianos al principio, empezó a trabajar más adelante
empezó a meter otras cosas y un día resulta que empezó a meter dogmas sobre María y dijo que María era corredentora. Significa que María puede redimir, pagar por mis pecados, ser mi salvadora, lo cual es imposible. La Biblia no dice eso. ¿Ok? Y empezó una veneración hacia María. Uy, ahora, ¿cómo uno saca eso? ¿Cómo uno refuta eso desde una perspectiva bíblica? Bueno, nunca vamos a encontrar a nadie en la Biblia adorando a María. Nunca. Nada. Nadie le va a llamar de en adelante María, nadie le va a pedir cosas a María, nadie en la Biblia le va a poner oraciones a María. Eso para empezar, no hay ninguna cosa así. Ahora, la gente en la época bíblica tenía la tendencia de exaltar a María también. Y cuando lo intentó en vivo, Jesús le reprendió. En Marcos 3:31, esta escena es impresionante. Resulta que los hermanos de Jesús y su familia no creían que Jesús era el Mesías. ¿Ok? María luchaba en su corazón. ¿Será? No será. Pero era su hijo. Y luchaba porque cuando empezó a ver que actuaba Jesús, no como el mundo esperaba. Todos esperaban que ese Salvador, ese Mesías, fuera alguien guerrero que acabara con los romanos y resulta que eso no pasó. Jesús hablaba de amor al prójimo, de amar al enemigo y todos quedaron confundidos. Eso incluía a sus hermanos principalmente. Entonces un día la Biblia narra que María y los hermanos se fueron donde estaba Jesús en una participación, en un culto, en un servicio, para sacarlo porque es que a Jesús se le había corrido, tenía un tornillo suelto. Imagínense, hasta allá llegó. Que Jesús estaba, la palabra que utilizan ahí es fuera de sí. Dijo, Jesús está fuera de sí, toca traerlo. Mire que está por ahí diciendo unas cosas porque no le creían. Y entonces que ellos dos, María y los hermanos, van hasta la puerta y obviamente está la multitud y le dicen, avísele a Jesús que llegó la mamá y los hermanos. Eso fue Marcos 3, 31 al 35. Y cuando le avisan a Jesús, ¿qué contestó Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dijo, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. ¡Wow! En pocas palabras, él dijo esa relevancia de decir, no, el que realmente es cercano a mí es aquel que está haciendo la voluntad del Padre, literalmente. Otra vez en Lucas 11:27, una mujer levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, exaltando a María. Y Jesús respondió, no, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Esos sí son los bendecidos. Eso se llama Lucas 11:27 y 28. En pocas palabras, la relación familiar terrenal no le concedió a María, ni cuando Jesús estaba vivo, ni cuando Jesús ya había muerto y resucitado, privilegios espirituales por ningún lado. Ni Jesús dejó, ni tampoco pasó. Eso es para dejar claro cómo funciona. Ahora, lo más importante de todos es ir a Lucas 1:47 y entender por qué María no puede ser corredentora o salvadora del mundo. Lucas 1:47 dice que María está haciendo un cántico. Va donde Elizabeth y ella se pone a cantar de gozo, mire, por lo que Dios ha hecho de que ella sea la mamá del Mesías o del Salvador. ¿Qué canta ella? Ella dice que cuando canta, dice que se regocija en Dios, mi Salvador. Si María dice eso, significa que María necesitaba un Salvador. Eso significa que María se considera pecadora. Eso significa que María dice, yo también necesito la salvación igual que todos los demás. Por eso me regocijo en Dios, mi Salvador. Nunca dijo que ella era salvadora, corredentora o cosas que la gente dice hoy. Ahora, con el paso de los años, cada vez más la iglesia tradicional empezó a colocarle a María ciertas dogmas que la Biblia no dice. Ejemplo, nacimiento virginal de María. María fue concebida igual que Jesús por el Espíritu Santo. No, María venía de una familia muy puntual, no hubo nada milagroso en el nacimiento de María, pero así cayó. Después dijeron que María subió al cielo igual que Jesús, que unos ángeles a ver, eso no pasó, en la Biblia no pasó nada de eso. Wow.
Por eso se celebra y se celebra como fiesta religiosa en Colombia, la fiesta de la Ascensión de María. Pero no existe, en la Biblia no existe. Por eso, esas historias, ahora, ¿por qué pasó eso? Lo mismo que venimos diciendo, el Imperio Romano le fue agregando creencias paganas al cristianismo a través del catolicismo, y esa historia de que una mujer tiene un hijo es una historia babilónica donde una mujer tiene un hijo y asciende al cielo, es diosa. O sea que por ahí no es. Uy. Ahora, eso no quita que María es absolutamente valiosa o importante y que María ocupa un lugar espectacular en la vida. Ojalá todas las mujeres fueran como María. ¿Qué tenía María? Humildad. Se doblegó ante el Señor, aceptó la voluntad que Dios le puso. Era una mujer súper, una tremenda esposa. Y ojalá muchas mujeres siguieran su ejemplo, su ejemplo. Ahora, lo increíble es que María junto con otras proclamaron el Evangelio. Y eso fue fantástico. Pero los otros que estaban ahí en la historia, dice el texto que son los hermanos de Jesús. Y aquí viene otra película de eso. Hay gente que dice, pero ¿cómo así? O sea que María siempre virgen. No, María no siempre virgen. No, María común y corriente después de Jesús, que fue por el Espíritu Santo, estuvo con José y tuvo hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso siempre en la Biblia dice que estaba Jesús con sus hermanos. No dice los primos, los tíos, eran sus hermanos. Solo, y es más, la prueba más grande de esas es que dice que María tuvo a su primogénito. ¿Qué es primogénito? El primero de varios. No dice que María tuvo a su unigénito, el único, sino a su primogénito. Por eso sabemos que, es más, tenemos hasta los nombres de los hermanos de Jesús. Ya los vamos a mirar en un momento. Se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13:55. Mateo se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Imagínense eso. Esa era la familia, literalmente. Pero la Biblia dice también en Juan 7:5 que sus hermanos no creían en él. 6 meses antes de la crucifixión, cuando lo fueron a buscarlo porque decían, está fuera de sí. Imagínense eso. Sin embargo, en esta escena algo pasó y resulta que ahora estos muchachos están con Jesús. Los hermanos de Jesús ahora están con Jesús creyendo en él. Ahora entendamos que Jesús se le apareció a Jacob, o sea, a uno de ellos. Se le apareció y eso tuvo que haber influido tremendamente para que creyeran. Por eso dice en 1 Corintios 15:7, se apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Lo cierto es que se convirtieron y de adelante estos muchachos que son medio hermanos de Jesús, wow, sacaron la cara por la iglesia. Uno se llamó Santiago y ese libro está en la Biblia, y el otro se llamó Judas y ese libro también está en la Biblia. Y Santiago fue el primer jefe de la iglesia en Jerusalén y escribió la epístola con su nombre. Y Judas escribió la epístola de Judas. Ahí están los dos. Tremendo. Ahora, no son primos, vuelvo y repito, son hermanos, literalmente son hermanos en Cristo. Ahora, ¿qué significa la conversión de ellos para nosotros? Que una persona, ellos crecieron con Jesús, 30 años lo tuvieron al lado, conocieron los hábitos de él, pero la Biblia dice que no creyeron en él. Hasta antes de la crucifixión no creían, solo hasta después. Uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Y Jesús lo aclaró, Jesús ya había dicho qué pasó. Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. Y quiero explicar por qué no funciona casi con la misma familia a veces que le crean en uno. Y le voy a decir de una forma sencilla. ¿Sabe por qué no lo creen? Porque es que lo conocen a usted. Usted en la casa es lo que es, ¿cierto? Entonces, su familia sabe exactamente, pero este tiene una ira, este es de mal genio, este es de no sé qué, este tal cosa. Y ahora usted viene todo espiritual y dice, el Señor me ha salvado. Él es el camino, la verdad y la vida. Él ha limpiado mi vida y todos que lo conocen por 30 años dicen, hablo de creyentes ahora. Y por eso es tan difícil a veces para los que no conocen creer que de verdad se pueda producir una transformación espiritual tan grande. Pero la hace, Dios lo hace. Increíble, y la hace con la gente cercana. Aquí lo hizo con personas que lo habían conocido 30 años. A Jesús simplemente decían que era el hijo del carpintero. Wow. Solo eso.
que era el hijo del carpintero. Esa era todo lo que, la referencia que había de él. No había nada sobrenatural en esa clase de cosas. En pocas palabras, para terminar esa parte, hermanos, los apóstoles, los discípulos, hombres, mujeres, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, todos tenían una sola meta. Estaban unidos en oración, esperando juntos el cumplimiento de la promesa. Señores, orar esperando que Dios haga las cosas es lo más bíblico que nosotros como iglesia podemos hacer para que el poder de Dios literalmente se desate en todo lo que necesitamos hacer. Nosotros podemos trazar todas las estrategias que queramos, pero si no oramos, no hay nada. Es la forma en que el poder de Dios pasa. Ahora recuerden en la escena en que estamos. Jesús muere, resucita al tercer día. Cuente 40 días. Es más, le puedo decir exactamente qué día era. Era jueves por la mañana, porque se puede hacer la cuenta. Cae jueves, después de la resurrección, de la ascensión. Después de la ascensión. Ya van 40 días. Al 50 es que llega la caída del Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo estas personas durante más de 40 días? Faltan 10, perdón, para la ascensión. ¿Esos 10 días que están haciendo? Están orando. Día y noche, metidos ahí de cabeza. El Señor va a cumplir sus promesas, esperemos. Y el Señor no les dio fecha. Podrían haber pasado 15 días, un mes. Y Él dijo, se quedan ahí hasta que pase. Y efectivo, pasó. Y eso es una obediencia como la que nosotros tenemos que estar buscando nosotros en todas estas cosas. Ahora, esta historia tiene cientos de aplicaciones. Voy a dar algunas de ellas porque es la parte más importante del texto y obviamente la primera aplicación es que tenemos que entender que el Señor todo lo sabe. Aquí el Señor sabía específicamente cada uno de los acontecimientos, pero que la iglesia tiene un punto de unión y este punto de unión es Cristo a través de la oración. La armonía de la iglesia depende mucho de que todos entendamos lo importante que es orar. Y a veces, tristemente, muchos no lo han entendido. Este texto nos manda a hacer algo inmediato. Nos muestra la importancia de la obediencia inmediata. Los discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén. Hay cosas que cuando son ordenadas por Dios tienen que hacerse ya. Hoy viene la pregunta para nosotros, una que ya hemos hecho algunas veces. La voy a colocar en la pantalla. ¿Hay mandatos claros que Cristo que has estado posponiendo? Hay cosas que el Señor ya les ha dicho, oigan, necesito que haga esto y usted todavía usted dice, ay, no sé, voy a meditar en eso, voy a pensar. Hermano, eso no se hace. Identifica el área donde sabes que Dios te ha estado hablando y donde no has obedecido plenamente. Y haz algo. Esta semana comprométase a empezar a trabajar en eso. Señor, ayúdame, fortaléceme. Los primeros creyentes, hermanos, perseveraban en la oración, no en el activismo. Pasaban tiempo en la oración porque entendían que ahí estaba la victoria. Yo quiero preguntarle, ¿has evaluado últimamente tu vida de oración? Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la oración comparado con redes sociales, entretenimiento o incluso actividades ministeriales? ¿Cuánto tiempo? Wow. Ese es el punto. Establece, si no lo tienes, un tiempo específico con el Señor para orar diariamente. Guarda ese tiempo celosamente y participa de la iglesia orando con la iglesia, porque hay que hacerlo individual y como iglesia. Es lo que este texto nos muestra. La otro reto que nos llama es que nosotros tenemos que vivir a Cristo como quien nos une. Tenemos que aprender que Cristo es quien nos une a pesar de nuestras diferencias. Por eso les pregunto, ¿hay conflictos basados en preferencias personales, estilos o metodologías? ¿Hay personas con las que usted se choca porque piensan diferente, hacen cosas de manera distinta? Pero si somos creyentes, tengamos el mismo sentir, es lo que nos dice el texto. Dejemos de ser así. Digámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él sea la fuente de verdad en que todos nos unamos. Pon ese deseo en nosotros de que todos vayamos para el mismo lado, en Cristo. A pesar de que tenemos cosas en las que seguramente no tenemos exactamente
no somos exactamente igual. Pero la otra cosa que enseña acá y que es súper clara es que la iglesia tiene que orar corporativamente, o sea, juntos. Aquí la Biblia dice que era constante, unánime. Y toda la palabra de Dios nos dice que persistiremos, siempre lo dice en plural. Y lo muestra como algo que la iglesia hace de manera natural. Y yo le pregunto, ¿estás dedicando tiempo a la oración de la iglesia? Los nombres han sido cambiados para los miércoles, ¿no? Por si las moscas, ahí está el asunto. Casi que en este momento le quiero preguntar, ¿vas a venir el miércoles a la oración? ¿Te vas a conectar? Tan sencillo como eso. Porque si ustedes siguen pensando que eso no es importante o que no es valioso, pues grave, porque es que resulta que esa es la base para que las iglesias se fortalezcan y puedan producir cosas. Y si ustedes no oran, eso es como como un barco que no tiene motor sino remos y cada uno tiene un remo y resulta que usted no quiere remar. Pues no avanzamos, porque usted simple y llanamente le parece que no debe hacer. Por eso evalúe su tiempo en la congregación con respecto a estas cosas. Es algo demasiado importante, demasiado valioso. La otra cosa que este texto nos ha enseñado es que las mujeres cumplen un papel muy importante en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque aquí muchas lo cumplen y hacen cosas muy, muy, muy chéveres. Y tenemos que seguir orando y le invito a todas las damas a que sigan, se dejen usar por el Señor, porque básicamente es lo que el texto ha enseñado. Era lo que el Señor quería. Y ahora que este año estamos apenas comenzando, hermanos, pongámonos como reto que hacia allá tenemos que ir. Que mi vida de oración refleje realmente que es no que sea superficial, sino algo fuerte, que sea algo de madurez para todos y cada uno de nosotros. Por eso, al terminar acá, hermanos, lo que nos ha enseñado este texto hasta acá, ese es un cuadro hermoso de cómo las iglesias comienzan. Así comienzan las iglesias, obedientes, unidas y constantes en oración. Así es como comienzan. Pero si ustedes mismos no lo empiezan a hacer, va a ser muy difícil que lo llevemos a cabo. Señores, no vamos a tomar decisiones si no es en oración. Y por eso les pido que participen. Que todos estos meses, ya les he dicho, estos primeros meses vamos a estar orando por sitios, por lugares donde el Señor nos lleve para evaluar el abrir nuevas obras. Y ruego que el Señor sea obrando en sus vidas y que ustedes participen de todas no de un solo miércoles, de todos los miércoles de oración, para que podamos entender Dios hacia dónde nos quiere llevar. 2 preguntas para terminar para todos nosotros. Si Cristo viniera hoy, ¿encontraría mi vida caracterizada por oración constante o por activismo vacío? Hago hartas cosas, pero orar así que qué bruto, no. Esa sería la número 1. Y la otra tiene que ver con que si esta iglesia tuviera solo 120 personas, ¿estamos teniendo el poder de Dios? Y si no lo tenemos, ¿qué nos falta? Orar. Orar. Literalmente, hermanos, el secreto está en la oración. Y quiero invitarlos a que eso sea así. Y que que tomemos la decisión de seguir al Señor para que la iglesia finalmente pueda glorificar el nombre del Señor. Eso no es para nosotros, porque el poder es de Dios, la gloria es del Señor. Así que los animo, hermanos, a que de verdad tomemos con toda la seriedad del mundo el estar participando en nuestros tiempos de oración. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a comprender esas verdades, lo que vimos hoy, a obedecer cuando tú nos llamas a hacer algo, a hacerlo con gozo, pero también, Señor, a estar orando, entendiendo que es la forma en que
tú puedes glorificarte, Señor, y hacer que la obra de Dios se expanda. Rogamos desde ya por los lugares que estamos buscando, Señor, para que tú nos ayudes en eso. Pero sobre todo, Señor, para que nosotros como iglesia dependamos de la oración para todo lo que tenemos por delante. Dejamos en tus manos, Señor, lo que hemos hablado y pedimos nos lo recuerdes una y otra vez. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén.